Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y por supuesto, un poquito de salseo del bueno. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen chismorreo de vez en cuando, verdad? Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en el universo de las celebridades, ese mundo brillante y aparentemente perfecto que a veces esconde secretos y sorpresas que nos dejan con la boca abierta. Y el tema de hoy, mis queridos chismosos, es de esos que no dejan indiferente a nadie. De esos que dividen opiniones y que generan más comentarios que likes en Instagram. Vamos a hablar, ni más ni menos, de Kerem Bürsin, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, y de su relación, bueno, más bien de su no relación con otras actrices más allá de Hande Erçel. Sí, han oído bien. Vamos a analizar esa supuesta fidelidad inquebrantable, ese rumor persistente que dice que Kerem solo tiene ojos para Hande, incluso después de que su relación sentimental llegara a su fin. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos, porque esto se va a poner interesante. Vamos a desentrañar los rumores, las especulaciones y los hechos, o la falta de ellos, que rodean esta teoría de que Kerem solo ve a Hande como, bueno, como la mujer de su vida. Pero antes de que nos metamos de lleno en este culebrón, quiero recordarles que si les gusta el contenido que comparto, si disfrutan de los chismes jugosos y del análisis profundo de la farándula, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y por supuesto, déjenme un like si este tema les emociona tanto como a mí. Suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que no lo piensen más y únanse a esta gran familia de chismosos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Porque la historia que les tengo hoy es digna de una telenovela turca, llena de giros inesperados, amores imposibles y por supuesto, mucha especulación. ¿Es Kerem Bürsin un hombre de un solo amor? ¿Está realmente aferrado a la idea de volver con Hande Erçel? ¿O simplemente se trata de una narrativa creada por los fans, una fantasía colectiva alimentada por la química innegable que ambos derrochaban en pantalla? Para responder a estas preguntas, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a los inicios de su relación. Kerem y Hande se conocieron en el set de la exitosísima serie Senkalkam, o Love is in the Air como la conocemos en Latinoamérica. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. La chispa saltó a la vista, no solo en pantalla, sino también fuera de ella. Los fans no tardaron en notar la conexión especial que existía entre Kerem y Hande, y las especulaciones sobre un romance en la vida real comenzaron a inundar las redes sociales. Al principio ambos negaron cualquier tipo de relación sentimental, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero la verdad es que a medida que la serie avanzaba, la complicidad entre ellos se hacía cada vez más evidente. Los abrazos, las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad. Finalmente, después de meses de rumores y especulaciones, Kerem y Hande confirmaron su relación. La noticia fue recibida con una alegría inmensa por parte de los fans, quienes celebraron su amor como si fuera propio. Se convirtieron en la pareja del momento, en el ejemplo perfecto de cuento de hadas hecho realidad. Su relación era pública, llena de fotos adorables en redes sociales, viajes románticos y declaraciones de amor que hacían suspirar a cualquiera. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo juntos, la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin. La noticia de su ruptura fue un shock para muchos, que no podían creer que una pareja tan aparentemente perfecta se hubiera separado. Las razones detrás de su ruptura nunca fueron del todo claras. Algunos apuntaban a la presión mediática, otros a diferencias irreconciliables en sus personalidades y prioridades. Lo cierto es que independientemente de los motivos, Kerem y Hande tomaron caminos separados, dejando atrás un legado de amor y admiración por parte de sus fans. Y aquí es donde empieza la parte más interesante de nuestra historia. Porque a pesar de que ambos han seguido adelante con sus vidas, el rumor de que Kerem sigue enamorado de Hande persiste. La idea de que él es incapaz de ver a otra mujer de la misma manera, de que ella sigue siendo su único y verdadero amor, es una fantasía que muchos fans se niegan a abandonar. Pero, ¿hay alguna base real para esta teoría? ¿Hay alguna evidencia que respalde la idea de que Kerem está soltero por Hande, rechazando a otras actrices por ella?
La respuesta corta es, no hay evidencia concluyente. Todo se basa en especulaciones, interpretaciones subjetivas y deseos de los fans. No hay declaraciones oficiales por parte de Kerem que confirmen que sigue enamorado de Hande, ni hay pruebas irrefutables de que haya rechazado a otras mujeres por ella. Sin embargo, sí hay ciertos comportamientos y actitudes por parte de Kerem que han alimentado esta teoría. Por ejemplo, algunos fans han notado que Kerem ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida amorosa desde su ruptura con Hande. No se le ha visto públicamente con otras mujeres, ni ha confirmado ningún romance. Esto ha llevado a algunos a creer que está esperando a Hande, que no quiere comprometerse con nadie más hasta que ella esté dispuesta a darle una segunda oportunidad. Además, Kerem ha hecho algunas declaraciones en entrevistas que han sido interpretadas como señales de que aún guarda sentimientos por Hande. Por ejemplo, en una ocasión dijo que siempre tendrá un lugar especial en su corazón para ella. Una frase ambigua que puede significar muchas cosas, pero que los fans han tomado como una confirmación de su amor eterno. Otro factor que ha contribuido a alimentar esta teoría es la continua interacción entre Kerem y Hande en redes sociales. A pesar de su ruptura, ambos se siguen mutuamente en Instagram y a veces se dan me gusta en sus publicaciones. Un gesto aparentemente insignificante, pero que los fans interpretan como una señal de que aún existe una conexión entre ellos, de que no han cortado todos los lazos. Pero, ¿es todo esto suficiente para concluir que Kerem está realmente soltero por Hande? Personalmente creo que no. Como he dicho antes, todo se basa en especulaciones e interpretaciones subjetivas. Es muy posible que Kerem simplemente esté disfrutando de su soltería, que esté concentrado en su carrera profesional y que no esté buscando una relación en este momento. También es posible que sí tenga interés en otras mujeres, pero que prefiera mantener su vida privada lejos de los focos mediáticos. En cuanto a las declaraciones que ha hecho sobre Hande, creo que es normal que guarde un buen recuerdo de ella. Después de todo, compartieron momentos muy especiales juntos, tanto en el ámbito personal como profesional. Es natural que sienta cariño y respeto por ella, incluso después de su ruptura. Y en cuanto a la interacción en redes sociales, creo que es simplemente una muestra de madurez y profesionalismo. Ambos son figuras públicas y tienen muchos fans en común. Es lógico que se sigan mutuamente en Instagram y que se den me gusta en sus publicaciones de vez en cuando. No creo que esto necesariamente signifique que estén planeando una reconciliación. En definitiva, creo que la teoría de que Kerem está soltero por Hande es más una fantasía de los fans que una realidad. Es comprensible que muchos deseen verlos juntos de nuevo, ya que su relación fue muy especial y dejaron una huella imborrable en el corazón de muchos. Pero es importante recordar que ambos son personas individuales con sus propias vidas y decisiones. Es posible que en el futuro vuelvan a estar juntos, pero también es posible que no. Lo importante es respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Y hablando de caminos individuales, es importante mencionar que tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus carreras profesionales después de su ruptura. Kerem ha protagonizado varias series y películas exitosas, consolidándose como uno de los actores más populares de Turquía. Hande también ha tenido mucho éxito en su carrera, participando en importantes proyectos televisivos y cinematográficos. Ambos han demostrado ser talentosos y versátiles, capaces de interpretar una amplia gama de personajes. Han recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo, y se han convertido en referentes para muchos jóvenes actores y actrices. Así que independientemente de lo que suceda en sus vidas personales, es innegable que Kerem y Hande son dos figuras importantes en el mundo del espectáculo turco. Han dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento, y seguirán cosechando éxitos en el futuro. Ahora bien, volviendo al tema central de nuestro vídeo, creo que es importante reflexionar sobre por qué esta teoría de que Kerem está soltero por Hande es tan atractiva para muchos fans. ¿Qué es lo que la hace tan irresistible? En mi opinión, hay varias razones. En primer lugar, creo que muchos fans se identifican con la historia de amor de Kerem y Hande. Su relación parecía un cuento de hadas hecho realidad, un romance de película que hacía soñar con el amor eterno. Cuando su relación llegó a su fin, muchos sintieron una gran decepción, como si se hubiera roto un sueño. En segundo lugar, creo que muchos fans tienen una fuerte conexión emocional con Kerem y Hande. Los han seguido desde el inicio de sus carreras, han celebrado sus éxitos y han lamentado sus fracasos.
Se sienten parte de sus vidas y quieren verlos felices. Y para muchos, la fe. Felicidad de Kerem y Yandhi pasa por estar juntos. En tercer lugar, creo que muchos fans tienen una visión romántica del amor. Creen en el destino, en las almas gemelas y en el amor que todo lo puede. Para ellos, Kerem y Yandhi están destinados a estar juntos, y no importa lo que suceda, su amor prevalecerá. En definitiva, creo que la teoría de que Kerem está soltero por Yandhi es una expresión del deseo de muchos fans de creer en el amor verdadero y en los finales felices. Es una fantasía que les permite escapar de la realidad y soñar con un mundo donde el amor siempre triunfa. Pero es importante recordar que la realidad a menudo es diferente a la fantasía. Y que aunque es hermoso soñar con el amor eterno, también es importante aceptar que las relaciones terminan y que las personas siguen adelante con sus vidas. Así que en lugar de aferrarnos a la idea de que Kerem está soltero por Yandhi, quizás deberíamos enfocarnos en celebrar sus éxitos individuales y en desearles lo mejor en sus caminos individuales. Quizás en el futuro sus caminos se vuelvan a cruzar, pero quizás no. Lo importante es respetar sus decisiones y aceptar que su historia de amor, por hermosa que haya sido, llegó a su fin. Bueno, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado de la teoría de que Kerem está soltero por Yandhi. Para recapitular brevemente, hemos explorado la historia de amor de Kerem y Yandhi, desde sus inicios en el set de Senkalkam hasta su ruptura. Hemos analizado las razones detrás de la persistente teoría de que Kerem sigue enamorado de Yandhi y hemos examinado las pruebas, o la falta de ellas, que respaldan esta teoría. Hemos concluido que la teoría de que Kerem está soltero por Yandhi es más una fantasía de los fans que una realidad, y hemos reflexionado sobre por qué esta fantasía es tan atractiva para muchos. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, informativo y entretenido. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Kerem sigue enamorado de Yandhi? ¿Creen que volverán a estar juntos en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Gracias por suscribirse al canal, por darle like a mis vídeos y por compartir mi contenido con sus amigos. Son los mejores. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Hasta la próxima, mis queridos chismosos. Les mando un abrazo gigante y les deseo un día lleno de alegría y buena vibra. Adiós.